Bienvenidos de nuevo a mi canal. La adrenalina corre por mis venas y la emoción se desborda porque, como siempre, tengo preparado un banquete de chismes jugosísimo que no se pueden perder. Ya saben que aquí en su canal favorito, no nos conformamos con la superficie, excavamos, investigamos y destapamos las ollas más calientes de la farándula. Y hoy es un día especial. Porque vamos a hablar de una de esas parejas que incluso después de años de su separación, siguen ocupando titulares y robando suspiros, Nahatai Ulusoy y Serrini Sarkaya. Sí, como lo oyen, Nahatai y Serrini están de vuelta en el candelero. Y no precisamente por un nuevo proyecto juntos. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de rumores, especulaciones y teorías que apuntan a una posible e inminente reconciliación. ¿Será que el destino les tiene preparada una segunda oportunidad? ¿O es solo un espejismo creado por fans sedientos de un final feliz? Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle, cada indicio y cada coincidencia que ha encendido las redes sociales y los corazones de sus seguidores. Pero antes de que nos perdamos en este laberinto de amor y misterio, déjenme recordarles lo de siempre: si son amantes del chisme bien informado, con un toque de humor y sin pelos en la lengua, este es su lugar. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni una sola de mis bombas informativas y por supuesto denle like a este vídeo si están listos para la explosión que se viene. Créanme, este chisme está tan jugoso que hasta los limones se pondrían celosos. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos manos a la obra. Nahatai Ulusoy y Serrini Sarkaya. Dos nombres que al pronunciarse juntos evocan recuerdos de pasión desbordante, complicidad palpable y una química tan explosiva que parecía desafiar las leyes de la física. Su romance, nacido en el set de la exitosísima serie Medcezir, fue un cuento de hadas moderno, un torbellino de amor que conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Él, el galán rebelde con esa mirada penetrante capaz de derretir el Ártico en pleno verano. Ella, la belleza sofisticada, con una sonrisa que iluminaba cualquier rincón oscuro y una elegancia innata que la convertía en una musa de la moda. Juntos eran la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero, la prueba de que los cuentos de hadas sí existen, hasta que dejan de existir. Y es que, como suele suceder en el cruel y despiadado mundo del espectáculo, el cuento de hadas de Nahatai y Serrini llegó a su abrupto final. En 2015, después de 2 años de noviazgo que parecieron una eternidad para sus fans, la pareja anunció su separación a través de un escueto comunicado oficial. Las palabras elegidas fueron ambiguas, vagas y repletas de eufemismos: diferencias irreconciliables, caminos separados, necesidad de crecimiento personal. En resumen, la típica jerga que utilizan las celebridades para anunciar el fin de una relación sin revelar los verdaderos motivos detrás de la ruptura. Pero claro, como buena detective del corazón que soy, sé que detrás de cada comunicado oficial se esconden toneladas de secretos, mentiras piadosas y verdades a medias. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde empieza el verdadero misterio. ¿Qué demonios pasó realmente entre Nahatai y Serrini? ¿Qué se esconde detrás de esa fachada de cordialidad y respeto mutuo? Las teorías, como era de esperarse, son tan numerosas como las estrellas en el cielo. Algunos, los más idealistas, creen que la presión mediática fue la principal culpable de la ruptura. Estar constantemente bajo el escrutinio público con paparazzi persiguiéndolos a cada paso, con rumores infundados y noticias falsas inundando los medios de comunicación, pudo haber erosionado la relación hasta el punto de hacerla insostenible. Imaginen la paranoia, el estrés y la falta de privacidad que debieron sentir. Ni siquiera podían ir a comprar pan sin que los fotografiasen y analizasen hasta el último detalle. Otros, los más pragmáticos, apuntan a la incompatibilidad de agendas. Ambos, en el momento álgido de sus carreras, se encontraban inmersos en proyectos ambiciosos y compromisos laborales que los mantenían separados durante largos periodos de tiempo. Él rodando películas y series en diferentes ciudades. Ella, protagonizando campañas publicitarias y desfilando en pasarelas internacionales. La distancia, como bien dice el refrán, puede ser el olvido. Y en una relación tan expuesta a la opinión pública, mantener la chispa viva y la llama del amor encendida era un desafío colosal. Pero también hay quienes, los más conspiranoicos, creen que terceras personas jugaron un papel fundamental en la ruptura. Rumores de infidelidades, tanto por parte de Nahatai como de Serrini, circularon con fuerza en su momento, alimentados por fuentes anónimas y fotografías comprometedoras. Aunque nunca se confirmaron oficialmente, estos rumores sembraron la duda,
envenenaron la atmósfera y generaron una desconfianza que quizás fue imposible de superar. En el mundo del espectáculo, ya lo sabemos, el chisme es el rey y la verdad, muchas veces, la primera víctima. Lo cierto es que a pesar de la separación, Aatai y Serrini siempre han mantenido una relación aparentemente cordial. Se han cruzado en eventos públicos, han intercambiado cumplidos y felicitaciones por sus éxitos profesionales e incluso han interactuado en redes sociales. Una actitud que para muchos era una señal inequívoca de que entre ellos no había rencores ni resentimientos, solo respeto y cariño. O al menos eso es lo que querían que creyéramos. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde la trama se complica y la historia se pone aún más interesante. En las últimas semanas, los rumores de una posible reconciliación han resurgido con una fuerza inusitada, alimentados por una serie de coincidencias sospechosas, encuentros fortuitos y mensajes en clave que han encendido la imaginación de los fans más acérrimos. Para empezar, ambos han sido vistos frecuentemente en los mismos lugares. Cafeterías con encanto en el barrio de Nianta, restaurantes de moda en el distrito de Bebek, gimnasios exclusivos con entrenadores personales de renombre, lugares que, según los más observadores, solían frecuentar juntos durante su relación. ¿Simple casualidad? Podría ser. Pero cuando estas coincidencias se repiten una y otra vez, la casualidad empieza a oler a causalidad, y la duda se instala en nuestras mentes. Además, algunos fans aseguran haberlos visto juntos en secreto. Un avistamiento fugaz en un cine de Estambul, otro en un parque a las afueras de la ciudad, un encuentro casual en un supermercado, testimonios que, aunque no están confirmados por fuentes oficiales, han alimentado aún más la especulación y han desatado la histeria colectiva. ¿Será que Aatai y Serrini están intentando mantener su romance en secreto, lejos de los ojos curiosos de los paparazzi? ¿O es solo una ilusión óptica provocada por el deseo ferviente de verlos juntos de nuevo? Pero lo más intrigante de todo, lo que realmente ha encendido la mecha de la esperanza, son los mensajes en clave que han intercambiado en redes sociales. Frases ambiguas con doble sentido, canciones con letras sugestivas y llenas de romanticismo, emojis estratégicamente colocados que podrían tener un significado oculto, una serie de señales que para muchos fans son la prueba irrefutable de que entre ellos hay algo más que una simple amistad. Por ejemplo, hace poco Serrini publicó una foto en Instagram con una frase que parecía sacada de una novela romántica: a veces el destino te da segundas oportunidades. No las desperdicies. ¿A quién iba dirigido ese mensaje enigmático? Muchos lo interpretaron como una clara alusión a Aatai, como una súplica silenciosa para darle una nueva oportunidad al amor que una vez compartieron. Y Aatai, por su parte, no se ha quedado atrás. Ha estado compartiendo en sus historias de Instagram canciones con letras que hablan de reencuentros inesperados, de segundas oportunidades para el amor y de promesas de un futuro juntos. Coincidencia o no, lo cierto es que las redes sociales han explotado con comentarios, especulaciones y teorías conspirativas. Los fans, convertidos en detectives improvisados, han analizado cada palabra, cada nota musical y cada emoji en busca de pistas que confirmen la reconciliación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Están realmente Aatai y Serrini dándose una segunda oportunidad? ¿O es solo una fantasía colectiva alimentada por el deseo de verlos juntos de nuevo? La verdad, como suele suceder en estos casos, es difícil de discernir. Ni sus representantes ni sus amigos cercanos, ni siquiera los paparazzi más persistentes han podido confirmar la noticia. El hermetismo en torno a la vida privada de la pareja es total, y la información fluye a cuentagotas. Sin embargo, hay un detalle que no podemos pasar por alto: la química que existía entre ellos era innegable. Cuando estaban juntos, ya sea en la pantalla o fuera de ella, irradiaban una energía especial, una conexión magnética que trascendía lo puramente profesional. Y eso, mis queridos chismosos, es algo que por mucho que pase el tiempo, no se olvida fácilmente. Esa chispa, esa conexión, esa magia, es algo que queda grabado en la memoria, como un tatuaje invisible en el corazón. Además, ambos han madurado considerablemente desde su separación. Han crecido como personas, han aprendido de sus errores y han alcanzado nuevas metas profesionales. Quizás, ahora, en este momento de sus vidas, están más preparados para afrontar una relación con madurez, responsabilidad y una perspectiva diferente. Quizás, ahora, están listos para darle una nueva oportunidad al amor. Pero claro, también hay obstáculos que podrían impedir una reconciliación.
Ambos tienen sus propias vidas, sus propias parejas y sus propios compromisos profesionales. Volver a estar juntos implicaría hacer sacrificios, superar desafíos y renunciar a ciertas cosas. Además, la presión mediática seguiría siendo un factor importante. Estar de nuevo bajo el foco público con todos los ojos puestos en ellos, con los paparazzi persiguiéndolos y los rumores acechándolos, podría ser agotador y estresante. ¿Estarán dispuestos a afrontar ese desafío? ¿Serán capaces de proteger su relación de las injerencias externas? Entonces, ¿qué ocultan realmente a Atai y Sereni? ¿Hay una reconciliación secreta en marcha? ¿O es solo una fantasía colectiva? La respuesta, como suele suceder en estos casos, solo la saben ellos dos. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que su historia sigue generando expectación y fascinación. Son dos de los actores más talentosos y carismáticos de Turquía, y su relación, ya sea pasada, presente o futura, siempre será motivo de conversación, especulación y análisis. En definitiva, solo el tiempo dirá si los rumores de reconciliación son ciertos o no. Mientras tanto, seguiremos atentos a cada pista, a cada coincidencia, a cada mensaje en clave que nos puedan dar. Porque, como buenos chismosos, nos encanta estar al tanto de todo. Y porque, en el fondo, todos queremos creer en los finales felices. Y con esto llegamos al final de este vídeo, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y sin tapujos de la relación entre Atai Ulusoy y Sereni Sarkaya. Hemos explorado los rumores de reconciliación, las posibles causas de su separación y las incógnitas que rodean su historia. Recuerden que al final del día, solo ellos dos conocen la verdad. Pero como buenos observadores podemos especular, analizar y dejarnos llevar por la imaginación. Porque al fin y al cabo el chisme es una forma de entretenimiento, una manera de conectar con los demás y de evadirnos de la realidad. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado entretenido e informativo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Atai y Sereni deberían darse una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer sus teorías y opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que este es su canal para estar al día con los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Los espero en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, el chisme nunca muere.